Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este martes 26 de enero. Estamos en vivo a las 7 en punto de la noche. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Pueden seguir nuestras transmisiones en las direcciones de redes sociales de Facebook y Twitter que aparecen en este momento en pantalla. Hoy tenemos mucha información nacional e internacional, así que vayamos directo a nuestros titulares. Adelante. Los abogados del Estado llevan todo el mes de enero pagando de sus bolsillos los gastos de hospedaje y alimentación en las giras para atender casos penales y éticos. Si esta situación continúa, el Estado podría quedarse sin defensores fuera de la gran área metropolitana para el mes de marzo. El PAC pretende impulsar una reforma a la Ley de Empleo Público que le permita a 28,000 empleados del sector público seguir ganando pluses y anualidades. Si se aprueba el proyecto de ley contemplado en la negociación con el Fondo Monetario Internacional que pretende que 14 empresas del Estado aporten el 30% de sus utilidades, se recaudarían 72.200 millones de colones. Sin embargo, no todas las instituciones tienen liquidez para dar este aporte. Y en las informaciones internacionales, el Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento global para este año de un 5%. Las cifras mejorarán gracias a las expectativas para la colocación de las vacunas contra la COVID-19 y los planes de estímulo solicitados. El recorte de fondos al presupuesto de justicia comenzó ya a pasar las primeras facturas al servicio público, ya que el Estado podría quedarse sin abogados si antes de marzo no se gira el presupuesto para cubrir viáticos de los procuradores que atienden casos fuera del área metropolitana. Los procuradores llevan todo el mes de enero pagando, oiga bien, de su propio dinero los hospedajes y la alimentación en las giras que hacen para atender la defensa del Estado en casos principalmente penales y éticos. Nuestro compañero Andrés Ortiz está en el edificio de la Procuraduría y nos trae en vivo esta historia. Para atender la defensa del Estado, las y los procuradores están pagándose los viáticos de su propio bolsillo. Andrés. Buenas noches, don Ernesto, para usted y para los televidentes, así es, tal y como usted lo dice, es una información que nosotros le hemos dado seguimiento y nos lo han confirmado por parte de la Procuraduría General de la República, donde señala que a raíz de los recortes en el presupuesto para este año es que iniciaron con cero, es decir, cero dinero para cubrir los viáticos cuando los procuradores, los abogados del Estado tienen que ir a audiencias, a juicios fuera del área metropolitana, y esto conlleva que tengan que pagarlo de sus propios bolsillos. Pero no queda solo ahí, también nos han dicho que, por ejemplo, los abogados, es decir, los procuradores, tienen que conducir los vehículos de la institución hasta el lugar donde van, porque tampoco hay dinero para pagar las horas extra a los choferes. Ellos conducen, cubren la audiencia y pagan de su propio bolsillo estos viáticos. Veamos. Los procuradores son los abogados que defienden los intereses del Estado. La oficina se centraliza en San José y actualmente cuenta con 105 defensores que deben de atender los casos como audiencias y juicios dentro y fuera del área metropolitana. Sin embargo, están sin dinero para viáticos debido a los recortes en la Asamblea Legislativa. El pago de hospedaje y alimentación en las giras para atender casos, principalmente en los asuntos penales y éticos, está saliendo del propio dinero del abogado. En la Procuraduría lo ven insostenible y de seguir así, por lo menos hasta marzo, podría el Estado quedarse sin representantes legales. ¿Podría afectarse el servicio de alguna manera? Bueno, quisiéramos pensar que no, ¿verdad? Pero vamos a ver, un procurador que tenga que ir y venir, ¿verdad? Ellos están hasta el momento dispuestos a mantener, o sea, a atender los procesos por la importancia que tiene.
Pero aquí lo que yo quiero destacar es que la no presentación de uno de nuestros procuradores, la afectación es para el Estado y para la economía del país, porque eso podría provocar condenas mayores, casos que no hemos atendido. El presupuesto de la Procuraduría General de la República para este año quedó en 11.218 millones de colones. Les quitaron 182 millones. De eso se quedaron sin el rubro para pagar viáticos, que era de 20 millones de colones. Tiempo extra, 5 millones. Y transporte dentro del país, 900.000 colones. Es por eso que los procuradores están conduciendo hasta el lugar de audiencia, ya que no se pueden pagar horas extra a los choferes. Pagan el hospedaje y la alimentación. En estos primeros 26 días, 2 representantes tuvieron que hacerlo de esta manera. Una procuradora, en una gira a Cañas para atender un caso de derecho público sobre expropiaciones, tuvo que pagar de su dinero 32.000 colones. Y otro representante viajó 4 veces a Pérez Celedón entre el 7 y el 15 de enero para atender un caso penal. De su dinero, en total pagó 255.700 colones. Mientras tanto, como le digo, por ser nuestra función de representar los intereses del Estado, nuestros procuradores han asumido de una manera responsable de sus propios recursos la representación. ¿Qué significa esto? Tienen que trasladarse en ellos con los vehículos, eso sí, institucionales, pero no pueden estar acompañados de un chofer porque no hay ni viáticos ni extras para poder pagarles. Así que ellos asumen en la gira 2, 3, 4 horas, van, hacen la representación, el hospedaje y la alimentación la asumen ellos. ¿Qué podría pasar si el Estado se queda sin representantes legales? Sería gravísimo porque podría ocurrir una de dos, que los jueces estimen que la no presentación del procurador en un determinado proceso por falta de viáticos se entienda como un caso de fuerza mayor, suspenda el proceso mientras el procurador soluciona el tema, o bien estime que es una causa injustificada y se tenga por renunciada la acción que representa la Procuraduría. Y eso puede ser gravísimo porque tiene consecuencias de sanciones procesales y eventualmente sanciones pecuniarias contra el Estado por la imparecencia a los procesos. En diciembre solicitaron una modificación extraordinaria del presupuesto al Ministerio de Hacienda para viáticos, horas extra y servicios de correo por 12.5 millones de colones. Y en enero una nueva solicitud por 3.200.000 colones para viáticos y transportes dentro del país. Sin embargo, aún no son aprobadas. Bien, y es que también mencionamos que parte del trabajo que la Procuraduría General de la República ha realizado como medida también por la pandemia son que en los casos que se puede realizar de manera virtual lo han hecho y también tomar en cuenta que muchos casos se llevan aquí en el área metropolitana. Lo que afecta en este momento son todos esos casos donde deben de ir a defender los intereses del Estado fuera del área metropolitana y que los procuradores deben entonces pagar de su propio dinero los viáticos. Como veíamos en la información, ya se presentaron casos donde se están haciendo las solicitudes del reintegro de ese dinero. Sin embargo, eso llevará todo un proceso y lo que nos dijeron en la Procuraduría es que de continuar así, por lo menos hasta marzo, sería insostenible que la situación continúe de esta manera y por eso incluso han hecho ya las solicitudes para una modificación en el presupuesto y solicitar esos dineros para los procuradores. Don Ernesto. Muchísimas gracias por esta información, Andrés Ortiz. Es uno de esos casos en donde uno duda si el recorte no saldrá más caro que lo que se va a perder por la falta de atender estos procesos. Vamos a otro pase en vivo ahora. Un grupo de 14 diputados y diputadas, incluidas legisladoras de la fracción de gobierno, solicitaron al Poder Ejecutivo convocar el proyecto de cáñamo industrial y cannabis medicinal de manera urgente. Esto para contribuir con la reactivación económica del país. Según los diputados que impulsan la iniciativa, el proyecto podría generar hasta 15.000 empleos. El periodista David Roversi está en vivo desde la Asamblea Legislativa. ¿Hay buen ambiente en diputados para el proyecto de cannabis medicinal? David, todo parece indicar que sí.
Así es, Ernesto, buenas noches y por supuesto a todos los que siguen la transmisión de Costa Rica Noticias. Es algo que pues últimamente no es tan usual acá en la Asamblea Legislativa, y es que son muchos los grupos que se unieron para pedir y exigir prácticamente a este gobierno que presenten el proyecto del cannabis industrial y del cáñamo industrial, y el cannabis medicinal. Fracciones como la Unidad Social Cristiana, el Partido Liberación Nacional, el Frente Amplio, diputados independientes y también lo que es la misma fracción oficialista. Así que bueno, eso realmente cuesta verlo ahora acá en el primer poder de la República, y ellos exigen al gobierno esta situación de estos proyectos que inclusive, recordemos, pues el propio presidente de la República, Carlos Alvarado, había hablado propiamente de lo del tema del cáñamo industrial, no así del cannabis medicinal, que ha generado dudas sobre todo por temas de seguridad y algunos controles que se tienen que tener. Pero bueno, como usted lo decía también, 15,000 empleos pueden estar generándose a raíz de este tema, algunos directos, otros indirectos, algunos más especializados, sobre todo en el cannabis medicinal, pero pues los diputados que impulsan esa iniciativa, sobre todo la independiente Zoila Rosa Bolio, asegura que pues será realmente importante el impacto que puede tener tanto en la economía como en materia de empleo. En el tema del cáñamo, ¿verdad?, que es más fácil de producir, tenemos mano de obra en diferentes niveles, desde ingenieros agrónomos y después ya mano de obra semicalificada y no calificada. Entonces permea en toda la cadena de empleos. También tendríamos inversión, que es importantísimo volver a generar inversiones, y tendríamos todo un proceso de agroindustria, porque usted no solo produce la planta, sino que puede sacar plástico, textiles, papel, hasta tuberías para las casas. Bueno, esto es parte también de las otras funciones que podría tener el tema del cáñamo, y como les decimos, el cannabis medicinal también pues es una vertiente diferente. Pero bueno, el diputado José María Villalta del Frente Amplio, quien también estuvo en este grupo de legisladores, asegura que acá lo que hace falta es poner un marco jurídico bien claro para poder dejar de tener miedo a estas iniciativas que se están presentando el día de hoy acá en el Congreso, sobre todo por lo que ha pasado en las últimas semanas, cuando el Ministerio de Agricultura pues maneja, digámoslo así popularmente, un sembradío para estudiar, para analizar la situación del cáñamo. Y la Fiscalía y Michael Soto, ministro de Seguridad, pues días atrás dijeron que más bien ellos podían estar pues decomisando los mismos, ya que sería de manera ilegal. Pero veamos lo que dice pues prácticamente con lo del marco jurídico el diputado Villalta. Efectivamente hemos visto al gobierno enredarse en sus propios mecates, en su propia indecisión. Vimos el fin de semana pasado cómo las iniciativas del MAC para hacer investigación en cáñamo toparon con la postura del Ministerio de Seguridad y la Fiscalía, que cuestiona que podría ser una actividad ilegal. Lo cierto es que hay una gran ambigüedad. Hoy el cultivo y la comercialización del cáñamo y el cannabis es delito según la Ley General de Salud. Esas normas están vigentes, hay criterios contradictorios, y lo que hay es una falta total de seguridad jurídica que impide el desarrollo de una actividad. Bueno, en Costa Rica Noticias le preguntamos también a la diputada oficialista Paola Vega, quien se encontraba en este grupo también de diputados que está impulsando o exigiendo al gobierno que se presente estos proyectos de ley acá en la Asamblea Legislativa, sobre cuál era la posición que tenía la ministra de la Presidencia, Yanina Dinarte, de por qué no se había presentado hasta este momento, al igual que la posición de don Carlos Alvarado, presidente de la República, y esto fue lo que nos contestó. Sé que las resistencias mayores se encuentran en el área de la seguridad, en el área de los temores por no poder tener controles en la diferenciación de plantas y demás. Desde este grupo de diputados creemos que la excusa no es válida y que podemos fácilmente tener identificadas herramientas y mecanismos de seguridad que nos permitan un control estricto del tema y un control totalmente regulado y bien hecho. Bueno, pero aunque hay un buen ambiente por parte de por lo menos estos 14 diputados, sabemos que hay otros que no asistieron y que están de acuerdo también en impulsar ambos proyectos, pues también hay grupos que aseguran que no
puede tener cabida en este momento en el plenario legislativo una iniciativa de este tipo y que Costa Rica no está lista para tener pues el tema del cáñamo y atender también lo que es cannabis medicinal. Mantenemos nuestra posición porque ya nosotros hemos estudiado el proyecto, estamos hablando de dos, cáñamo industrial y cannabis con THC. Este proyecto no da una seguridad tanto en la salud como en la seguridad pública. Tenemos los criterios del Ministerio de Seguridad y del MAC, por lo cual este proyecto no sería conveniente en este momento. Costa Rica no está preparado. Bueno, así que estas son las diferentes reacciones, las diferentes variables que hay acá en la Asamblea Legislativa con este proyecto que se está exigiendo al gobierno que se presente, tanto el del cáñamo industrial como el que es el cannabis medicinal y que bueno, como les hemos demostrado, tiene bastantes reacciones, genera evidentemente, mucha polémica en la sociedad costarricense, pero que bueno, podría estar avanzando acá en el Congreso tarde o temprano. Ernesto. Muchas gracias a nuestro compañero David Roversi. Todo un debate abierto. Es bueno aclarar que el cannabis medicinal carece de THC, que es la sustancia psicoactiva. Es decir, no es alucinógeno como la marihuana. Es una diferencia muy importante, pero el debate está planteado. A las 7:16 hacemos la primera pausa comercial y ya regresamos con el resto de la información. Si se aprueba el proyecto de ley contemplado en la negociación con el Fondo Monetario Internacional que pretende que 14 empresas del Estado aporten el 30% de sus utilidades, se recaudarían 72.200 millones de colones. Sin embargo, no todas las instituciones tienen liquidez para dar este aporte. ¿Este verano va a salir con su familia? Siga protegiéndose, use su mascarilla, mantenga su distancia, limpie las superficies, lávese sus manos frecuentemente. Prefiera aquellos sitios que cumplan las condiciones sanitarias. No olvide llevar jabón para lavarse las manos, solución alcohólica y toallas de papel. Es su responsabilidad cuidarse y proteger a los que ama. Por una familia segura. Caja Costarricense de Seguro Social. A veces nos cuesta ahorrar, porque tenemos que sacar tiempo para pasar dinero de una cuenta a otra. Porque aunque nos proponemos guardar una parte, no siempre lo logramos, porque si andamos efectivo, lo podríamos gastar. Ahorrar es más fácil cuando es automático. Defina el monto fijo a debitar automáticamente y el plazo. Puede hacerlo en bancobcr.com. Programe ya su ahorro automático. Somos el Banco de Costa Rica. Si el sol es una fuente inagotable, ¿por qué se habla hoy de una crisis planetaria energética? Hay una crisis de energía por dos razones muy simples. Una, porque la más poderosa no la podemos captar directamente de una forma eficiente todavía y no podemos todavía convertirla en la gran respuesta a nuestras demandas de movimiento, de transformación. Código Verde, los domingos a mediodía, aquí en 13. Costa Rica Televisión. En este documental se muestran las riquezas de la Reserva Nacional de Paracas, en Perú. Paracas es una palabra que significa lluvia de arena, una condición climática característica de esa zona. Paracas, el reino del viento. El jueves 28 a las 10 de la noche y el domingo 31 de enero a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. 7:19 p.m. Vamos de inmediato a ver la cotización de la divisa estadounidense. El precio del dólar para hoy en la compra, 609 colones con 98 céntimos. El precio del dólar en la venta, 614 colones con 92
centavos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. ¿En qué consiste el proyecto de ley que presentó el gobierno para que 14 instituciones públicas brinden un aporte solidario al Estado? La periodista Ana Marta Arce se encuentra aquí en el estudio conmigo, nos trae mucha información sobre este tema. Ana Marta, ¿tienen todas las instituciones públicas capacidad económica para girar hasta un 30% de utilidades? ¿Tienen utilidades todas las instituciones públicas? ¿Qué tal? Muy buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. El gobierno presentó el viernes un nuevo proyecto de ley denominado Aporte Solidario y Temporal sobre la utilidad de las empresas. Precisamente la iniciativa propone que 14 instituciones giren por un periodo de 4 años un aporte solidario cuyo porcentaje máximo sería hasta del 30% de dichas utilidades. Pero aquí la gran pregunta, y ahora usted, don Ernesto, la planteaba, es: ¿tienen estas 14 instituciones unas finanzas estables que puedan brindar este aporte al Estado? Bueno, analizando la condición económica de estas empresas, hay muchas que tienen un déficit y que probablemente, si se aprueba este proyecto de ley, este aporte económico recaería sobre algunas pocas. Pero esto se lo vamos a mostrar más adelante. Ahora vamos a enfocarnos en qué es lo que plantea el proyecto de ley. Vamos a ir de inmediato a nuestra primera pantalla, ahí la tenemos ya. La propuesta pretende recaudar por año lo equivalente a 0,20% del Producto Interno Bruto, es decir, 72.200 millones de colones. Para tener un ejemplo más claro, este presupuesto equivale al dinero aprobado en el 2020 al Ministerio de Educación Pública para infraestructura educativa. Pasamos ahora a la segunda pantalla. Aquí vamos a conocer específicamente cuáles son esas instituciones que deberían aportar dinero en caso de aprobarse el proyecto. Se trata del Banco de Costa Rica, del Banco Nacional, del Instituto Nacional de Seguros, de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Correos de Costa Rica. Seguimos con la siguiente pantalla. Entre otras también está Editorial Costa Rica, Acueductos y Alcantarillados, el Instituto Costarricense de Electricidad, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, INCOP, y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica, JAPDEVA. También tenemos ahí a la Junta de Protección Social, Radiografía Costarricense, es decir, RACSA, y la Refinadora Costarricense de Petróleo, Recope. Vamos a pasar a la siguiente pantalla. Y ahora bien, ¿cómo se procede a recaudar este dinero? Bueno, según lo establecido en la propuesta, el porcentaje que le correspondería a cada entidad será determinado anualmente vía decreto por el presidente de la República, así como también por el Ministerio de Hacienda. Esto se tomará de acuerdo a la situación económica que tenga cada institución. Ahora bien, otra de las preguntas que hay al respecto sobre este tema es: ¿en qué se destinará el presupuesto? Este dinero será para atender el pago del servicio de la deuda, es decir, para la amortización e intereses. Recordemos que la deuda del país representa un 69,7% del Producto Interno Bruto, prácticamente un 70%, y a diciembre del año anterior el pago de intereses por deuda alcanzó los 24.2 millones de colones. Pasamos a la próxima pantalla. Algunos datos importantes que vienen en dicha iniciativa también es que se prohíbe a todas las empresas recargar este aporte a las tarifas o precios cobrados a los usuarios o consumidores finales. Don Ernesto y amigos televidentes, este es un punto bastante importante porque quiere decir que las instituciones no podrán aumentar las tarifas en los servicios que brindan para poder cobrar o para poder aportar a este bien, y que cualquier disposición legal o normas de las entidades que contravengan o prohíban la entrada del aporte solidario quedarán sin efecto durante la vigencia de esta ley. Ahora bien,
vamos a ver cómo se encuentran las finanzas de estas instituciones mencionadas. Hicimos un análisis de algunas de estas 14, precisamente de estas 14 instituciones. Vamos a ir precisamente a la próxima pantalla. Eso sí, del año 2019 tenemos como referencia los excedentes del Instituto Costarricense de Electricidad, que tiene un excedente para el 2019 de 110.773 millones de colones. El INS tiene un excedente de 60.725 millones de colones. Recope tiene un excedente de 51.542 millones de colones. El Banco de Costa Rica un excedente de 37.074 millones de colones. El Banco Nacional, 23.701 millones de colones, y la Junta de Protección Social, un excedente de 39.520 millones de colones. En este caso, don Ernesto, vamos a hacer una pausa también para explicar, porque se nos decía hoy que a pesar de que la Junta de Protección Social tenga un excedente bastante elevado, hay una ley que es específicamente la ley 8.718, donde se indica que todos estos excedentes deben trasladarse específicamente a programas de bien social. Solo el año anterior, por el tema de la pandemia, de los excedentes se disminuyó 16.000 millones de colones para la atención de la pandemia, y bueno, hay cierta preocupación por el hecho de que si ya se disminuyó por la pandemia y este año se aprueba esta ley, ¿quedaría dinero entonces para atender los programas de bien social? Esa es una de las contracaras de esta situación, de esta coyuntura económica. Sí, muy bonito. Hacemos los deberes, tratamos de equilibrar las finanzas públicas, que es obviamente necesario, vital para el país, pero eso tiene un costo. El costo que estamos viendo en el caso de la Junta de Protección Social es que merma la capacidad de ayudar. También tiene un costo en el caso de CONAPE. La venta de la cartera, ya se ha anunciado, afectaría las finanzas del CONAPE. En una nota previa estábamos viendo que el recorte al presupuesto del Ministerio de Justicia provocó un recorte. De que algunas instituciones sí cuenten con ese dinero para poder hacer ese aporte que el Estado está solicitando en caso de que se apruebe esta ley, pues no necesariamente es que esté ahí sobrando, sino que está destinado a otras partidas específicas y que por supuesto van directo en servicio a la población. Pero ahora sí vamos de inmediato a ver cuáles son esas instituciones que salieron con números rojos. Bueno, mientras tanto voy a ir mencionándolas, mientras las tenemos aquí en pantalla. Básicamente, una de las que tiene un déficit para el año 2019 fue Habdeba, con 18.570 millones de colones. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz tiene un déficit de 17.932 millones de colones. El Incofer tiene un déficit de 7.160 millones de colones y Acueductos y Alcantarillados tiene un déficit de 18.512 millones de colones. Es importante mencionar que a lo largo de estos 2 días estuvimos conversando con algunos representantes de las instituciones para buscar una opinión sobre este tema. En caso de que, como Habdeba, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz tienen un déficit bastante elevado, si les preocupa o no les preocupa. Y bueno, básicamente lo que nos dijeron es que son respetuosos a la decisión que tome el gobierno y que, tal y como lo veíamos anteriormente, será el gobierno el que diga cuánto porcentaje le corresponde a cada institución. Sin embargo, realmente es preocupante ver cómo no tienen ni tan siquiera para los gastos de una institución cómo van a aportar este porcentaje entonces para el Estado. Sí, es todo un tema, la coyuntura esta es parte de un proceso de ver de qué cuero salen las tiras para equilibrar la economía. El planteo está hecho
y ahora viene este proceso de 5 meses de debate, en donde hay 5 meses para ajustar, para entender, para corregir, para negociar. Y bueno, es interesante y muy completo el informe que usted nos presenta. Por lo menos este es el panorama. Ahí están los números, la propuesta está clara, 30%, hasta un 30% de los excedentes. Estos son los números, por lo menos al 2019. Hay empresas que claramente están en rojo. Y un tema muy interesante que me gustaría destacar de lo que usted nos mencionó, no puede haber traslado a las tarifas que pagan los usuarios. Así es, don Ernesto. También nos dimos a la tarea de analizar un poco cómo está el panorama o el escenario en la Asamblea Legislativa. Precisamente hay un poco de inseguridad, quizás de preocupación también, por esto que ya mencionábamos que hay algunas instituciones que no tienen ni tan siquiera para sus gastos. ¿Cómo van a hacer entonces para solventar ese aporte? Y también hay muchas dudas al respecto sobre este proyecto, pero vamos a ver las declaraciones. Una de las cosas que nos genera duda, por ejemplo, es el aporte que tienen que dar las instituciones de este 30%, y uno preguntaría, bueno, si ellas mismas, cuando uno hace los estudios, si ellas no están teniendo esa ganancia además, porque todo está estable, ¿de dónde va a salir ese 30% de aporte? ¿Sobre quién va a caer, o sobre los hombros de quién van a caer todos estos requisitos que el gobierno está solicitando? Me parece que el país debe ser uno, la política de sostenibilidad fiscal debe ser regida por el presidente de la República, y esto puede permitirle al país que sus instituciones aporten a la misma sostenibilidad fiscal de Costa Rica. Para esto yo supongo que el ministro de Hacienda y el Consejo Económico del gobierno de don Carlos Alvarado han hecho los estudios pertinentes para pretender que con esto coayuden a la estabilidad fiscal que el país requiere. Este tema nos preocupa muchísimo y lo vamos a revisar con cuidado. Es otro proyecto de ley de la agenda que el gobierno se sacó de la manga el último día de las conversaciones con la misión del Fondo Monetario Internacional. Nos preocupa muchísimo porque ciertamente hay instituciones que más bien necesitan inyección de recursos, que no pueden aportar utilidades. Don Ernesto y amigos televidentes, esto es parte entonces del escenario que hay planteado desde el viernes anterior, cuando el gobierno presentó este proyecto de ley denominado Aporte Solidario y Temporal sobre la Utilidad de las Empresas Públicas. Es la realidad, algunas instituciones sí poseen dinero, otras específicamente no. Era como lo hablábamos al inicio, que prácticamente este porcentaje va a recaer en unas pocas, como el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, el INSS y el ICE, que son los que tienen un aporte más significativo. Igual hay que esperar a lo largo de estos días cuál va a ser el comportamiento de la Asamblea Legislativa. Así es, también hay que tener en cuenta que esta iniciativa se plantea para un periodo de 4 años. Hay instituciones que pueden estar en mala situación hoy, pero en 4 años no. Uno de los casos puede ser Habdeba, que va a recibir los ingresos de Moín, digamos, del alquiler de Moín. Entonces, es una situación que hay que analizarla en el periodo en el que está planteado, pero las cosas están claras. Muchísimas gracias por su informe, Ana Marta Arce. Buenas noches. Buenas noches. En otros temas, la restricción vehicular sanitaria aún está lejos de llegar al final. Por el contrario, se mantendrá durante todo el mes de febrero, pero ahora, eso sí, el horario será generalizado a todos los días de la semana, de 10 de la noche a 5 de la mañana. Durante todo el mes de febrero, en tanto los cantones con alerta naranja como con alerta amarilla, se amplía el horario de circulación vehicular durante fines de semana hasta las 10 de la noche, de manera que se unifica la restricción vehicular sanitaria en todo el país de lunes a domingo de 10 de la noche a 5 de la mañana. Para febrero, y como medida de previsión, para poder garantizar aún más holgura de los servicios hospitalarios, para febrero se mantiene la restricción de fines de semana. Esto operará los sábados, podrán circular las placas pares y los domingos las placas impares. Y durante la semana se va a mantener la misma distribución: lunes placa 1 y 2, martes placa 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0. Y los sábados no circulan
las placas 1, 3, 5, 7 y 9. Los domingos no circulan las placas 0, 2, 4, 6 y 8. Por otro lado, para esta semana la Comisión Nacional de Emergencias elevó de alerta amarilla a alerta naranja Cotobruz y Moravia. Tenemos 9 cantones que pasan de la alerta naranja a la alerta amarilla. Estos cantones son Alajuelita, Curridabat, San Carlos, Orotina, Cartago, Oreamuno, Santo Domingo de Heredia, Flores y el cantón de Matina. 2 cantones están aumentando el nivel de alerta naranja. Uno es el cantón de Moravia. El cantón de Moravia en la última semana ha mostrado una tendencia a la disminución de casos, no obstante el promedio de las últimas semanas todavía lo mantiene dentro del rango del índice de riesgo cantonal superior al 2, que es el parámetro que utilizamos para poder declarar un territorio en alerta naranja. En cuanto al aforo, se detalló que los parques nacionales podrán funcionar con un aforo al 100%, manteniendo los lineamientos sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud para reducir la exposición al mínimo de los riesgos de contagio y garantizar la seguridad y salud de los visitantes, mientras que bares y casinos mantendrán su aforo al 50% durante febrero. Además, las playas quedan habilitadas de lunes a domingo de 5 de la mañana a 6 de la tarde. Más de 28.000 funcionarios continuarán ganando pluses y anualidades en el sector público si la fracción oficialista logra convencer al resto de los diputados para modificar el proyecto de empleo público. ¿Qué plantean los diputados oficialistas y qué se está negociando en el Congreso? El periodista David Roversi nos lo adelanta. Buenas noches nuevamente, Ernesto, y a todos los que nos siguen en Costa Rica Noticias. Como usted lo dice, pues empiezan a haber probabilidades de hacer reformas a lo que es la ley de empleo público, ajustes por lo menos podríamos decirlo así. Hoy realmente se avanzó en 52 mociones de las 301 que se presentaron días atrás. Hoy fue el primer día de discusión en la Comisión de Gobernación y Administración, vía 157, que como explicamos días atrás es donde los diputados tienen esta posibilidad de pues corregir el texto, agregar, quitar, y bueno, así hoy las 52 mociones fueron en la mayoría hacia el tema de redacción y ninguna de fondo, recordando que por ejemplo el tema del salario global, recordando también que el tema de lo que es la rectoría y convenciones colectivas son las principales grandes discusiones que están acá. Pero bueno, el diputado del Partido de Acción Ciudadana, Víctor Morales Mora, fue uno de los que llevó una iniciativa que empieza a generar también polémica en lo que es la ley de empleo público, y es sobre la gradualidad de los salarios en el sector público. 28.600 personas exactamente podrían estar continuando con todo lo que tiene que ver con pluses y anualidades, siempre y cuando logren hacer este ajuste a la reforma de ley de empleo público, y que consiste en que pues se mantenga el salario global, como lo explicábamos la semana anterior, en un tope, y que pues tenga la posibilidad de seguir incrementando estas personas, estas 28.600, hasta llegar a ese tope. Pero veamos cómo nos lo explica el legislador proponente de esta iniciativa. Entonces, una posibilidad en la que estamos trabajando es en la de que lo que se apruebe sea el salario global para todos los empleados nuevos, para todo aquel nuevo funcionario que entre a la administración pública. Cuando sea aprobada esta ley en vigencia, entonces se aplica el salario global, ¿verdad? Y para los que ya están, para los actuales, se maneje de dos maneras. Cuando el salario que hoy reciben sea inferior a ese posible salario global, entonces se queden como están, recibiendo lo que están recibiendo, sin un colón menos, sin que se les rebaje nada, siguen recibiendo su anualidad, ¿verdad? Y cuando en el transcurso del tiempo lleguen a alcanzar el salario global, pues simplemente se les aplica el salario global.
Bueno, esta iniciativa lo que busca es, según el propio diputado y también los números que ha pues expuesto el Ministerio de Planificación desde semanas atrás, es que no existan 32.000 millones de colones en gastos anuales en cuanto a lo que sería estar liquidando a personeros del sistema público para poder llevar todos de una forma inmediata a el salario global. Pero bueno, esto es para lo que nos explicaba don Víctor en cuanto a si usted gana menos, pero ¿qué pasa si usted gana más? Veamos lo que dice el legislador del PAC. Y el otro caso es aquel trabajador actual que recibe hoy un salario mayor de lo que puede ser ese salario global. En este caso, ese sigue recibiendo igual, se queda ahí, quedito, esperando que el salario global llegue a alcanzar el salario que hoy tiene y se pasa. Esos son los casos, guiados por un principio básico. A ningún empleado actual se le va a rebajar el salario, se le va a quitar un colón, ni ningún beneficio que hoy tiene. Bueno, pero a pesar de que el diputado del Partido de Acción Ciudadana asegura que no van a haber rebajas en lo que son las remuneraciones, ni que tampoco se afectarían los pluses y demás, hay diputados que se encuentran preocupados por esta iniciativa de gradualidad salarial en el sistema público dentro de lo que es el proyecto de ley de empleo público. Veamos lo que dicen algunos legisladores que se encuentran con muchas dudas de esta propuesta. Debemos de combatir las injusticias que se pueden cometer entre los actuales funcionarios y los nuevos funcionarios por el traslado escalonado que propone el Poder Ejecutivo y algunas otras fracciones, porque realmente es una injusticia. Hoy un funcionario que pueda tener una calificación por rendimiento de 10 y que gana 500.000 colones puede quedar por debajo del nuevo funcionario que, de acuerdo al monto que establezca Mideplan o la rectoría en ese momento, que puede ser de 800.000 colones, ese nuevo funcionario recién entrando va a ganar muchísimo más que un funcionario que tiene X cantidad de años y además con evaluaciones de desempeño extraordinarias. Entonces me parece que lo que primero es un tema de injusticia. A mí me preocupa mucho esa propuesta. Desde un comienzo, desde que empezaron con esto de empleo público, les advertimos a los del gobierno que mucho cuidado porque aplicar el salario global a los funcionarios implicaba estudios técnicos, y esos estudios técnicos en muchos casos iban a derivar que hay funcionarios en el gobierno central que están ganando un salario más bajo, que más bien habría que, para llegar a un salario justo, más bien habría que subirles el salario, y que entonces no dijeran que la ley de empleo público era para ahorrar plata, porque más bien en muchas categorías salariales podría requerirse un aumento. El gobierno no escuchó, han insistido con esta propuesta, y entonces cuando se dieron cuenta de que aplicar el salario global a todos los funcionarios iba a implicar en muchos casos subirle el salario a los funcionarios, por ejemplo los policías, ahora salen con este ornitorrinco jurídico, este gallo gallina que quieren hacer de que solo se le aplica el salario global a los que no le sube el salario. Bueno, don Ernesto, al ser las 7:43, nada más decirles que la Comisión de Administración y Gobierno, o de Gobierno y Administración, va a estar pues metiéndole el acelerador a lo que es la ley de empleo público. Mañana sesionará en horas de la mañana de manera extraordinaria y también lo hará en horas de la tarde-noche, y también así será convocado para el próximo jueves con los diputados que pues pertenecen a esta comisión. Con esto vamos a regresar al set principal. Ernesto, que usted tiene muchísimo más de Costa Rica Noticias. Gracias, David Roberts, y mucha tela que cortar en esta propuesta o acuerdo que se está negociando con el Fondo Monetario Internacional. Vamos ahora a una pausa y enseguida volvemos, pero quédese en la señal de Canal 13, ya volvemos. Y en las informaciones internacionales, el Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento global para este año de un 5%. Las cifras mejorarán gracias a las expectativas para la colocación de las vacunas contra la COVID-19 y los planes de estímulo solicitados. Las tarjetas del Banco Popular son solidarias y tienen un gran corazón. Al pagar con nuestras tarjetas, usted podría ser uno de los 10 ganadores de 1 millón de colones y $500,000 adicional para la organización de bien social que usted elija.
Nuestras tarjetas son solidarias porque tienen muchos beneficios. Tienen corazón porque desde su casa puede comprarle a los suyos de forma segura y nos dan bienestar a todos. Pague con nuestras tarjetas y tenga la oportunidad de ayudar a otros. Banco Popular. Construimos bienestar. Perder los recuerdos es terrible. Cuando sintió que Margarita empezó a olvidar, Verónica le marcó cada cosa con su nombre. Camisa, sombrero. El general Uribe y yo somos amiguísimos. ¿Usted me puede llevar allá? Mírelo, es ese. Mírelo, chupitas, es él. La Loca Margarita, los sábados a las 7:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Continuamos con las historias latinoamericanas en Secuelas de la Cuarentena en nuestro espacio Cine en Cortos. Son tiempos difíciles y tenemos que avanzar como individuos y como país. El jueves 28 de enero a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Sus productos y servicios del BCR están a solo un formulario de distancia. Aquí podrá solicitar la clave dinámica, apertura de cuentas, ahorro automático, solicitar su tarjeta de crédito, entre otros. Solo complete el formulario en bancobcr.com o en la app BCR Móvil desde la comodidad de su casa. Somos el Banco de Costa Rica. Quédese en casa. Vamos ahora a los deportes con un adelanto de lo que vamos a tener en Deportivas del 13 en unos minutos a las 8:30 de la noche. Me acompaña Andrea Salazar. Buenas noches, Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Ernesto? Muy bien. La UNAFUT no sabe ya qué hacer para parar el COVID y está apelando a espiar las redes sociales de los deportistas. Así es, como usted bien dice, don Ernesto, mucho está pasando, ¿verdad? En cuanto a quién está en primer lugar, hay equipos como Herediano, el Deportivo de Saprissa que no están pasando su mejor momento, pero más allá de eso también hay una lucha, hay un partido que se está jugando contra el COVID-19 en el fútbol nacional, en el deporte mundial. Y bueno, la UNAFUT realizó pruebas al inicio de la pretemporada o antes del campeonato para saber cómo estaban la situación del COVID en los jugadores, pero esto es algo que no se puede estar realizando, así que ahora están pues vigilando un poco más de cerca a los jugadores para tratar de que respeten todos esos protocolos que les están pidiendo, así que si rompen burbujas, pues han estado separando jugadores, el caso de Brian Ruiz, por ejemplo. Si rompen burbujas, por lo menos tenga la decencia de no subir la foto a Facebook. Exactamente, pero bueno, creo que ahora sí se van a cuidar un poco más los jugadores al respecto, porque aquí en Costa Rica, lamentablemente, pues tal vez la situación económica no permite estar realizando pruebas diarias, como por ejemplo en la NFL, que de eso vamos a hablar también ahora, don Ernesto, un poco de la inversión que están haciendo, que está haciendo el deporte mundial para lo que es las pruebas de COVID. Aproximadamente 950,000 pruebas se han hecho en la NFL para poder realizar la competencia fuera de una burbuja deportiva. Bueno, de esto vamos a hablar ahora 8:30 en Deportivas del 13. Si no hay comportamiento, si no hay conducta, bueno, tiene que haber un poco de disciplina y de vigilancia. Los futbolistas varones no han dado completamente la talla, muy diferente al resultado en la Liga Femenina. Exactamente, hemos tenido menos casos, se han dado, pero muy aislados los casos en el fútbol femenina, ya lo ha dicho bien la UNAFUT, pero bueno, de eso vamos a hablar apenas termine usted con la entrevista que tiene acostumbrada siempre. Andrea Salazar, muchas gracias. Gracias, don Ernesto. En el país hay un total de 367,000 microempresas, de las cuales 22,000 surgieron en medio de la pandemia. Así lo reflejó la encuesta nacional de microempresas de los hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censo del INEC. Veamos la información. La cantidad de microempresas en el país disminuyó 7% en el último año. Según el INEC, se encontraron un total de 367,911 microempresas.
En consecuencia, el total de personas independientes registradas en el 2020 disminuyó 4%. De los más de 367.000 emprendimientos, la mayoría se dedican a los servicios, seguido de la industria y el comercio. El 68.3% de las personas trabajadoras independientes son hombres y un 31.7% son mujeres. Geográficamente se encuentra que el 69.4% se encuentra en la región urbana, en la zona urbana, y el 30.6% en la zona rural. Por nivel de educación se encuentra que primordialmente los emprendedores son de una baja escolaridad, ya que el 42.9% únicamente tienen primaria completa y solamente un 16.9% posee educación superior. Más de 22.000 microemprendimientos surgieron en medio de la pandemia, pues el 49% de los pequeños emprendedores iniciaron su negocio por necesidad. En estos tiempos de la emergencia nacional se encuentra que hay 22.592 microemprendimientos que empezaron a partir de la emergencia. Esto equivale a un 6.1% del total. De esos establecimientos, el 48.4% se encuentran en el sector servicios, un 23.5% en la industria, un 19.6% en comercio, un 8.5% en el sector agropecuario. El 72% de las personas trabajadoras independientes desarrollan su actividad solas por cuenta propia, 16% por cuenta propia con ayudantes no remunerados o asalariados ocasionales, el 4% por cuenta propia con algún socio y empleando al menos a una persona asalariada de forma permanente, el 6.4%. A las 7 de la noche con 51 minutos hacemos una pausa comercial y ya regresamos con mucha información internacional. Las tarjetas del Banco Popular son solidarias y tienen un gran corazón. Al pagar con nuestras tarjetas, usted podría ser uno de los 10 ganadores de 1 millón de colones y medio millón adicional para la organización de bien social que usted elija. Nuestras tarjetas son solidarias porque tienen muchos beneficios. Tienen corazón porque desde su casa puede comprarle a los suyos de forma segura y nos dan bienestar a todos. Pague con nuestras tarjetas y tenga la oportunidad de ayudar a otros. Banco Popular. Construimos bienestar. La Sagrada Eucaristía desde nuestra Catedral Metropolitana y en diferentes templos del país los domingos a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Una pareja quienes desde niños forman una gran amistad en el Japón antiguo, pero el destino les llevará por diferentes caminos. Bunshido, una historia por el mes del amor, amistad y honestidad. Estreno el 6 de febrero, solo en 13, Costa Rica Televisión. Todos los domingos a las 7:30 de la noche tenemos el sorteo de la Lotería Nacional. Desde la Junta de Protección Social de San José. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Vamos ahora a las noticias del mundo. Las expectativas por las vacunas y el efecto de los planes de estímulo llevaron al Fondo Monetario Internacional a mejorar su previsión para el crecimiento global en este 2021. Lo llevó a un 5.5%, un incremento que también alcanza a Latinoamérica, pero en un contexto marcado por una excepcional incertidumbre. Un panorama más optimista, pero también incierto. El Fondo Monetario Internacional mejoró su previsión para el crecimiento global en 2021 a 5.5%, motivado por las expectativas por las vacunas contra el coronavirus y el efecto de los planes de estímulo.
Vivimos en tiempos de alta incertidumbre. Proyectamos que el mundo crecerá este año en lugar del colapso severo del año pasado. Pero hay incertidumbre, mucho depende del resultado de esta carrera entre un virus que muta y las vacunas y de cómo se puede sostener gran parte del apoyo político. Y lo que estamos viendo es una divergencia en las perspectivas entre países. El FMI proyectó que la economía de Estados Unidos se expandirá 2 puntos porcentuales más de lo esperado en octubre, con un crecimiento del Producto Interior Bruto del 5,5% en 2021, y China logrará un crecimiento de 8,1% este año. Para Latinoamérica, las estimaciones anuales son de un crecimiento de 4,1% este año, medio punto porcentual más que los cálculos del anterior informe, y con una revisión al alza de las grandes economías de la región, Brasil y México. Por otro lado, el fondo señaló que entre las cicatrices de esta crisis está el retroceso en la lucha contra la pobreza. Los trabajadores con menos educación, los jóvenes y las mujeres, así como los empleados informales, han sufrido pérdidas de ingresos desproporcionadas. Se espera que más de 90 millones de personas entren en la pobreza extrema entre 2020 y 2021, revirtiendo las tendencias de las últimas 2 décadas. El fondo reiteró su mensaje de que serán los países que mantengan el apoyo a la economía los que van a retomar antes la senda del crecimiento. También hizo un llamado especial a fortalecer la cooperación multilateral, incluyendo un apoyo al fondo de vacunación COVAX, y abogó por mantener mecanismos de alivio de la deuda. El ministro de Defensa colombiano murió el martes a los 69 años de edad a causa de complicaciones derivadas de la COVID-19. El ministro de Defensa de Colombia murió el martes a los 69 años tras contagiarse con el nuevo coronavirus. Según el presidente Iván Duque, Carlos Holmes Trujillo sufrió complicaciones en su salud mientras batallaba con la enfermedad. Estaba hospitalizado desde el 11 de enero y 4 días después fue llevado a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Militar Central de Bogotá por deterioro agudo de su función pulmonar. Que la partida de este gran colombiano nos sirva para honrar a todos los que han fallecido en esta tragedia global. Que sirva para entender que enfrentar esta situación requiere que no haya espacio para mezquindades, oportunismos, vanidades o politiquería. Que enfrentar esta situación significa consolidar la mejor versión de nosotros mismos. Trujillo fue funcionario de los 6 presidentes que han gobernado el país desde 1990. Luego de una frustrada precandidatura presidencial, fue nombrado por Duque como ministro de Relaciones Exteriores en agosto de 2018 y estuvo en ese cargo hasta 2019. Entonces asumió la cartera de Defensa y enfrentó la peor arremetida de los grupos armados desde la firma de la paz con la guerrilla FARC en 2016. Varios líderes políticos, desde los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos hasta el jefe de la oposición Gustavo Petro, lamentaron el fallecimiento. Al otro lado del Atlántico, el primer ministro italiano renunció este martes a su cargo tras perder el apoyo de una parte de su coalición, lo que genera muchas incógnitas, aunque no se descarta que logre nuevos aliados para obtener un tercer mandato ante la grave crisis económica y la emergencia sanitaria que atraviesa Italia. Otra crisis política en Italia. El primer ministro Giuseppe Conte renunció el martes a su cargo ante el presidente Sergio Mattarella, que iniciará las consultas para formar un nuevo gobierno. El presidente de la República se reserva el derecho de decidir e invitó al gobierno a permanecer en el cargo en calidad de interino. El segundo gobierno de Conte, formado en septiembre de 2019 gracias a la coalición entre el centroizquierdista PD y el movimiento antisistema 5 Estrellas, llegó a su fin tras perder el apoyo de un socio pequeño pero clave. Se trata del partido de Centro Italia Viva del ex primer ministro Matteo Renzi, que critica su gestión de la pandemia, así como el gigantesco plan de más de 200.000 millones de euros de la Unión Europea para la reconstrucción del país. Conte pretende seguir en el cargo y para ello espera obtener apoyos para un tercer mandato de sectores independientes y de centro.
Por su parte, la oposición ultraderechista pide que se convoquen elecciones lo antes posible, convencida de ganarlas, mientras la derecha moderada, liderada por Silvio Berlusconi, se ofrece para apoyar un ejecutivo de unidad nacional. A las 7 de la noche con 59 minutos llegamos al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Nuestra misión es mantenerlos informados con balance y contexto. En unos minutos voy a conversar con Karina Núñez, una trabajadora sexual de Uruguay, quien es la cuarta generación de su familia en dedicarse a la prostitución. Voy a hablar con ella sobre su historia y también sobre la historia de su hija, quien es la primera en esa familia en asistir a la universidad. No se vaya, quédese en la señal de Canal 13.